Cuando recuerdo que ese día me duermo y abro los ojos en la madrugada, escucho muchas voces, escucho gritos, veo la casa llena de gente y recuerdo mi hermano que cuando logro entrar en sí, Gloria a Dios. veo que mi abuela no está. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, sea con tu familia, con toda esta generación que nos escucha, que nos ve a través de esta transmisión de este video poderoso que sé que está bendiciendo nuestra gente y nuestra generación. Te habla tu amigo y tu hermano Dionis Luis, un honor que el cielo nos da, el poder ser parte de todos ustedes, que día tras día el Señor nos da la oportunidad de poder serle de bendición y de traer bendición a su vida de manera especial. Estamos en el segmento Testificando con Excelencia. Recuerda que esta es tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, invitándote a suscribirte a la plataforma, activando la campanita para que testimonios como este que viene a continuación sigan bendiciendo tu vida, aclarándote más luz sobre este mundo y que nosotros podamos crecer en cuanto a la salvación, a los milagros y a la manifestación del Señor. En el día de hoy tenemos la oportunidad de tener acá un joven que trae un testimonio impactante que sé que va a bendecir a la juventud, va a bendecir a las personas que están ahí viendo estos parlantes, que están escuchando esta palabra de poder y de bendición. Y quiero que él se presente a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Para mí es más que un placer, Amén, amén. un honor estar aquí en esta casa para estar testificando lo que es parte de mi testimonio y cómo Dios se ha glorificado, cómo la grandeza y el poder de Dios cuando arropa a un hombre con un llamado poderoso puede cambiar la vida de aquellos que están envueltos en el lodo cenagoso. Wow, tremendo, tremendo. Preséntate ante la audiencia que necesitan escuchar tu nombre para buscarte en las redes y poder ser de bendición a través de todo lo que estás subiendo de contenido que sé que son de bendición. Aleluya. Nos presentamos y respondemos al nombre de John Heredia, ministro de la palabra. Amén. Por su misericordia y su gran amor. Somos casados por su misericordia. Pero antes de dar inicio a esto, me gustaría estar leyendo una porción de la palabra. Amén, amén. Para darle inicio a este poderoso testimonio. Amén, amén. Yo sé que el Señor se va a glorificar en este día y Él va a hablar a muchas almas. Amén. Que están allí en las calles, muchas almas que están perdidas en el mundo. Sí, lo creo. Aleluya. Usted que está en su casa puede buscar en su Biblia el libro de Jeremías, capítulo 1, a la altura del versículo 4. Gloria a Dios. Por ser palabra del Señor, la vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos a dar gracias por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios amado. No te pido que la bendiga porque ellas son benditas. Padre, glorifícate en esta hora, Dios amado, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Así Amén. que fluye, el escenario es tuyo, mi hermano. Tira para adelante. Vamos a empezar con la primera pregunta. Después de leer esta palabra, amén, sabemos que ya Dios había llamado a Jeremías y le dijo: antes de que tú naciese, antes de que fueses un feto, ya te había escogido para anunciar las virtudes, amén, amén, y las maravillas del Señor. Es tremendo, mi hermano, que Jeremías fue profeta antes de su nacimiento. Eso es algo increíble. Y así también yo sé que el Señor lo hizo contigo. Pero antes de venir al cumplimiento de este llamado, acontecieron muchas cosas en tu vida, por la cual quiero que empieces relatando desde tu niñez, desde el tiempo en que eras un niño en la casa. ¿Cómo empezó todo en tu vida? Alabanza al Cordero, el Rey de Gloria. Amén. Decidí escoger esta cita bíblica porque cuando leemos las Escrituras nos damos de cuenta de que venimos con una predestinación. O sea, todos salimos de la matriz divina del Padre.
la cual cuando nosotros venimos aquí a la tierra debemos de tener un llamado y activar ese llamado de parte de Dios. Amén. Porque en muchas ocasiones en mi vida en las cuales yo me encontraba en desesperación, en angustia, yo le llegué a preguntar al Señor que a qué yo vine a esta tierra. Wow. Fue tremendo. Me preguntaba que iniciara de mi niñez. Amén. Según tengo entendido por parte de ciertas personas, usted sabe que siempre uno, mientras está en el mundo, uno se encuentra con personas que le testifican a uno en base a sus padres. Siempre me decían de que yo era muy parecido a mi padre. ¿Qué acontece? Que mi padre se une a mi madre, yo dos jóvenes, los cuales en un momento determinado de su juventud procrean a la que es mi hermana mayor, Sí. la cual me lleva 3 años. Pero a raíz de esto me cuentan ciertas personas, familiares míos, de que mi madre sostuvo como una pérdida. Ya había tenido a mi hermana y a raíz de esta pérdida, mi abuela le dice que trate de no embarazarse porque mi padre no era muy bueno, que digamos. Acontece que mi madre, joven al fin, enamorada de mi padre, sigue viviendo con mi padre, lo cual ella pasa a vivir a casa de mi abuela. A raíz de esto me tienen a mí, pero mientras yo estaba en el vientre, ahora que soy cristiano y conozco parte de lo que son los espíritus y lo que es el mundo espiritual, me doy de cuenta de que había una marca sobre mí, Amén. la cual el enemigo lo veía. Entonces esto acontece de que mi padre golpeaba a mi madre. A raíz tal de que yo aún con la edad que tengo me tiemblan las manos en ocasiones sin estar nervioso por causa de estos golpes. Pero me doy de cuenta de que no era mi padre que la golpeaba, sino que eran los espíritus de la tiniebla, porque sabemos y podemos verlo por la Biblia, de que ellos cuando ven que viene un hombre con un llamado poderoso, no quieren permitir de que esto acontezca. Wow, tremendo. Acontece de que mi madre me dice que da luz con cesárea, lo cual yo nazco de algunas 9 y tantas libras, porque era bastante grande. Entonces cuando yo nací, le tuvieron que hacer cesárea, lo cual ella siempre me hablaba de esto aquí, de la cesárea. Pero ¿qué acontece? Mi padre en un momento dado sale hacia la ciudad de España, hacia la nación de España, por vía de una hermana de él. Entonces, esta hermana de él era la más pequeña de 4 hermanas que él tiene, porque él es el único varón. Siempre él fue una de las personas que dio más agua a beber. Entonces, por este motivo, lo sacaron del país. Mi tía se lo lleva hacia allá, hacia España. Pero ya yo tengo la edad de 1 año y unos cuantos meses. Sí, yo recuerdo, porque le doy la gloria a Dios, de que aún siendo pequeño, yo recuerdo algunas cosas de que sí, él era mi padre. Entonces, mi padre parte, nosotros logramos vivir lo que fue un tiempo con mi madre. Mi madre al él irse y ellos separarse, mi madre pasa a vivir en casa de mis abuelos maternos. Amén. Lo cual acontece de que vivíamos allá. Mientras vivimos allá, yo estoy presenciando lo que es ciertas cosas del homosexualismo, porque tengo un tío que voy a declarar la palabra profética sobre él, de que es un evangelista, un pastor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero esta persona, la cual me ama mucho porque me ha demostrado su amor, yo veía estas cosas. Entonces yo acudo a decirle a mi abuela paterna los acontecimientos que ya yo con la edad de 2 años o 3, más o menos,
si no mal recuerdo, yo veo estos acontecimientos donde yo veo personas vistiéndose, transvistiéndose, vistiéndose de homosexuales. Te estoy hablando de alrededor de 30 años atrás. Estamos hablando de los años 90. Entonces, cuando yo con esa edad empiezo a presenciar este tipo de cosas y le digo a mi abuela que mi tío se está vistiendo de mujer y veo por la ventana, porque nos acostaban alrededor de las 8 de la noche, había un colmado, yo recuerdo, para las personas que no son de este país, es lo que le llaman mini market. Sí, una bodega. Una bodega. Entonces había un colmado donde ellos hacían show y yo presenciaba eso. Entonces en una ocasión yo recuerdo que yo le dije a mi abuela, abuela, mi tío, me voy a reservar el nombre por ética, se viste de mujer. Esto causó un revuelo, el cual mi madre, cuando yo le hago este cuento a mi abuela, mi madre me llama amenazándome, yo siendo un niño, me dice que me iba a dar una pela, que me iba a pegar, porque yo le había dicho a mi abuela que mi tío era homosexual y las cosas que yo estaba viendo. Sí, porque ya para este tiempo, para esa edad, no era común que las personas fueran homosexuales, porque ya en los años 90 se cree que esa gente lo desahuciaban de la sociedad. El saber que alguien era homosexual era un problema, por eso entonces se vio el peligro y se amotinaron todos por la noticia, ¿verdad? Ah, bien, continúa. Acontece que nosotros pasamos a vivir en casa de mi abuela. Sí. Y mi madre siempre nos llamaba a la hora del mediodía para saber si habíamos comido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué acontece con esto? Que mi madre, al mi padre ya no ser su pareja, mi madre, según lo entiendo ahora, por la sabiduría que Dios me ha dado, se buscó otra pareja. Esto marcó mi vida, porque mi madre nos buscaba. Entonces, cuando mi madre nos buscaba, al nosotros no vivir con ella, ella pasaba momentos con nosotros. Mi madre trabajaba en una joyería, según me cuentan, y también sé que sí, porque llegué a ir con ella, siempre ella nos compraba prendas y eso. Y acontece de que cuando mi madre sostiene esta relación amorosa con este hombre, mi madre nos llevaba a mí y a mi hermana. Y en medio de esta relación amorosa, mi hermano, yo quería el anhelo de que mi madre me cargara y que mi madre me mimara. Entonces yo veía que cuando yo le decía que me cargara, ella me decía que no. Pero yo veía que ella cargaba a los hijos del hombre con el que ella estaba viviendo. Entonces esto marcó mi vida con una raíz de amargura muy profunda, la cual yo empecé a tener ese resentimiento dentro de mi corazón. O sea, yo empecé a vivir eso y a sentirme mal. Y yo decía, pero ¿será que ella no me quiere? Entonces eso yo también se lo fui contando a mi abuela sobre lo que estaba pasando. Entonces esto causó un revuelo, porque ya mi madre lo que hacía era que nos iba a buscar entonces los fines de semana. Pero acontece que los fines de semana, cuando nosotros íbamos hacia ese lugar, a donde vivía ella en casa de mi abuela materna, en ese lugar nos acostaban a las 8 de la noche y no podíamos hablar nada de lo que veíamos allá. Vivían muchos tíos de nosotros. Yo veía como esos amigos de mi tío iban, se maquillaban, entonces ya nos decían que ellos eran tíos de nosotros. Sí, un tío. Le besábamos la mano, no que no obligaban, pero sí presenciaba esa distorsión, porque veía algo de tranquilidad donde mi abuela, pero cuando yo subía a ese lugar, yo veía entonces ciertas cosas que no era lo que se me estaba enseñando en el lugar que yo vivía. Wow. Entonces esto me trajo lo que fue una distorsión, porque yo decía, pero ¿y por qué yo tengo un tío así? Entonces esto, ahora que yo lo entiendo por el Espíritu, me doy de cuenta de que son pactos generacionales que tienen que romperse, porque esto no solamente venía desde
un tío mío, sino que este espíritu también fue visitando lo que fue a mi hermana, la mayor. Entonces, este mismo espíritu yo voy viendo que yo voy creciendo, pero veo que mi hermana le gusta la vestimenta de hombre y ciertas cualidades que solamente los hombres la hacen. O sea, le gustaba el baloncesto, le gustaba, no le gustaba peinarse. Según me cuentan, y hay fotos y eso, de que en un momento tuvieron que pelarla como un varón porque no le gustaba peinarse, o sea, los vestidos no le gustaban. Entonces ya no simplemente yo venía viendo esto en mi tío, sino que lo venía viendo en mi hermana. Pero ¿qué pasa? Ya mi abuelo paterno había muerto, él le servía a Cristo, pero mi abuela no le servía a Cristo. Wow. Y él murió dentro del Evangelio, él murió en el año 93. Entonces, cuando él muere, que nosotros pasamos a vivir allá, mi tía, que fue la que nos estaba criando, la operan de la vesícula, muere mi abuelo, y yo empiezo a criarme con lo que es mi tía y mi abuela. Y mi hermana, o sea, me estoy criando entre mujeres. Sí. De tiempo en tiempo subimos a donde mi madre, a pasarnos unos cuantos días. Mi abuela no nos permitía pasar mucho tiempo. Siempre mi abuela estaba encima de nosotros, de una forma tal que a mí hasta la comida me la daban, me bañaban. Si había que llevarme al colegio, me llevaba otra persona y le pagaban. Era una sobreprotección muy grande, pero ¿qué pasa? Al yo estar viendo todo mundo, un mundo tranquilo, pero cuando yo subía a donde mi madre, yo veía ciertas cosas que no eran comunes. Mi madre tiene varias hermanas. Yo veía que mis tías no tenían relaciones formales. O sea, yo decía, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Porque mi tía, la que me está criando, es profesional, pero yo veo que las hermanas de mi madre no son profesionales. O sea, había una distorsión total. Pero a pesar de todo, sí había una unión, porque al haber varios hermanos varones, más las mujeres, las hembras, yo veía que tenía muchos tíos, pero veía esa diferencia. Y veía que el amor donde mi abuela era diferente, el cariño que se me daba a donde mi madre. Tremendo. Y iba subiendo con esa precisión, o sea, iba viendo ciertas cosas que no eran correctas. Entonces veía ciertas cosas que no eran muy agradables a Dios, como lo que era la brujería. Pude presenciar, tías mías, bregar con eso. Entonces esto causó siendo apenas un niño, esto causó lo que fue en mí como una curiosidad, porque ya yo iba viendo cuadros de cosas. Ellos lo ocultaban en ciertos momentos, pero sí escuchaba comentarios de mismos vecinos, porque siempre nosotros a veces hacemos cosas y no pensamos que las voces van a correr. Amén. Y esto me iba marcando. Yo siendo un niño, yo recuerdo que a la edad de 6 años ya me fueron gustando lo que fueron los tatuajes. Había un ícono de la NBA llamado Dennis Rodman. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo me voy a hacer tatuajes como él. Lo cual este espíritu, al parecer, tomó posesión de mí, porque fue una pasión tan grande que realmente casi me llenó el cuerpo. Entonces, esto fue conformando a partir de lo que es la raíz de amargura con las cosas que fueron pasando con mi madre, la ausencia de mi padre, al mi padre no estar aquí. En la escuela yo recuerdo que en ocasiones querían abusar de mí, algunos niños más grandes que yo. Entonces eso me golpeaba, me chocaba. ¿Por qué? Porque yo decía, pero si mi padre estuviera aquí, esto no estuviera pasando. Entonces, a raíz de esto, mi tía
decide ponerme en taekwondo, una disciplina la cual yo llegué casi a cinturón negro. Wow. Digo casi porque realmente ya cuando tengo unos cuantos años firmes bajo la disciplina logré ganar medallas, trofeos, y tenía un maestro el cual siempre estaba dándome seguimiento. Llegué a ir a varios torneos, pero ¿qué pasa? Hubo algo que marcó mi vida y fue la muerte de mi abuela. Cuando mi abuela, en una ocasión, recuerdo como ahora, un sábado, algo que luego, más adelante, te voy a testificar porque busqué la dirección de Dios preguntándole algo y el Señor no me contestó y yo pude entender. Acontece que mi abuela estaba un día barriendo el patio. Ya yo tengo alrededor de 9, 10 años. Y mientras mi abuela está barriendo el patio, ella viene llorando. Y cuando ella viene llorando, ella nos dice que ella se va a morir. Entonces cuando ella nos dice esto, mi tía le dice, pero ¿cómo así, May? Mi tía le decía May porque por el campo y eso, usted sabe. Entonces cuando le dice, ¿cómo así, May, que usted se va a morir? Sí, vino un ángel y me dijo que él venía a buscarme. Entonces ella le dijo, no, pero yo no me puedo morir ahora. Yo tengo que preparar a mis nietos. Él le dijo, sí, yo vine a buscarte. Entonces ahí ella vino llorando y le dice a mi tía que ella se iba a morir. Nosotros todos nos abrazamos en ese momento. Y cuando ella nos testifica esto, mi tía siempre nos llevaba a la iglesia, pero la iglesia católica. Y mi tía le dice al Señor, si tú te la vas a llevar, por lo menos permíteme yo saber lo que mi madre tiene. Pero acontece que esto no venía de parte de Dios. Porque es que cuando la muerte llega no avisa. Pero si hubiese habido una persona cristiana que le hubiese predicado el evangelio, quizás su alma se hubiese salvado. Acontece que mi tía procede a lo que es hacerle ciertos análisis y estudios. Y a raíz de esto, se dan de cuenta de que ella tiene el corazón grande, de que tenía úlcera en el estómago porque no comía. Mi abuela había sido una persona muy maltratada desde su niñez. Su padre botó a su madre. Era un hombre muy fuerte, un verdugo, en pocas palabras, abusivo. O sea, tuvo muchos hijos allí en la ciudad de Vallaguana. Pero me cuentan que su madre, ella no la conoció, porque desde muy temprana edad su padre la botó. Y mi abuela tuvo que irse a casa de familia a trabajar. Y eso, lo cual implicó de que mi abuela, en un tiempo, ya pasando trabajo, conociera a mi abuelo. Y por la necesidad, no por amor, se uniera a él. Porque anteriormente podíamos ver eso, de que las personas, nuestros ancestros, se unían por necesidad, no por amor, sino por el bienestar, porque tan siquiera una educación podían tener. Sí. Entonces, a raíz de esto, cuando mi tía procede a lo que es a hacerle estudio, esto tarda desde ese día que ella tuvo la manifestación un mes. En ese mes nos damos de cuenta de un sinnúmero de problemas. Hay una persona que mi tía la asignó para que se quedara con nosotros y nos cuidara y estuviera ahí con nosotros, porque siempre no nos dejaban solos. Y acontece que en una semana mayor, lo que le llaman la Semana Santa, un miércoles, ella sale para el médico. Y cuando salen,
que regresan del médico, le habían recetado unas gotas y unos lentes para la vista. Mi abuela era una persona la cual no le gustaba tampoco tirarse fotos ni nada de eso. Impresionante, mi hermano. Acontece que ese día, yo recuerdo como ahora, salieron a comprar algo de cenar y venían del médico. Y cuando vienen del médico, yo recuerdo que ella estaba comiendo y yo le dije que me diera del pollo que estábamos comiendo. Y me miró como con esa pena. Como quien dice, tú es lo último que me estoy comiendo y tú me lo vas a quitar. Y acontece que el Señor no me permitió que yo viera lo que iba a acontecer, porque era algo que me marcó aún sin yo verlo. Imagínate si yo lo hubiese presenciado. Yo recuerdo que yo me dormí, pero cuando me duermo ese día, 11 de abril, un día que marcó mi vida, pero gracias al Señor que Cristo llegó y cambió la historia. Cuando recuerdo que ese día me duermo y abro los ojos en la madrugada, escucho muchas voces, escucho gritos, veo la casa llena de gente. Y recuerdo, mi hermano, que cuando logro entrar en sí, Gloria a Dios. veo que mi abuela no está. Cuando se me acercan varias personas que estaban ahí, me dicen que ella murió. Y digo yo, ¿pero cómo que murió? ¿Y por qué no me despertaron? Aleluya. A partir de ahí, varón, mi vida no volvió a ser igual. Gloria al Señor. Luego de ahí, mi abuela la enterraron. Nosotros empezamos a sentir esa ausencia en el hogar, lo cual mi tía estaba también sufriendo eso. Yo recuerdo que mi padre vino un año antes, varón. Y cuando mi padre viene, antes de ella morir, aconteció que había una temporada ciclónica y se pasó como con 2 días. Y cuando mi abuela muere, él no le pudieron dar el permiso. O sea, ya mi padre se fue del país, yo lo vi por 15 días. La primera vez que lo veo tenía como 9 años. Pero él no pudo ver a su mamá, a su papá morirse, ni a su mamá. Porque él estaba ilegal un tiempo. Entonces, luego de que acontece esto, nosotros estamos solos. Mi tía, pasamos un tiempo viviendo en la casa, pero era muy grande. Y ya estos sentimientos de que mi tía había perdido a su padre ahí mismo, estaba sola. Mi tía decide alquilar la casa y mudarse al sector de San Carlos. A raíz de esto, nosotros empezamos lo que fue con una rebeldía, porque el mundo de la tiniebla trabaja ordenadamente, organizado. Cuando ellos van a atar a una persona, ellos te van marcando desde temprano. Ellos van trabajando lo que es a largo plazo, lo que ellos van a hacer en un futuro. Y acontece que yo recuerdo que yo estaba en un colegio, siempre desde pequeño nos apuntaron en colegio, y por fruto de la rebeldía pasé a estudiar en lo que fue escuela pública. Ya tú puedes saber lo chocante que fue esto, porque cuando yo paso de estar como niño mimado, entonces ahora pasar a la clase social
media, por decirlo así, o la misma clase baja, porque ahí tuve niños de todos los barrios, de todos los sectores. Sí, claro. Ya yo, tras la ausencia de mi abuela, ya yo venía con ese colapso. Y con esa marca. Con esa marca. Entonces empezamos lo que fue a comportarnos de una forma diferente, porque entonces al mi abuela morir, nosotros pasamos a lo que era ir a la escuela en la mañana, pero entonces íbamos, nos pasábamos el día entero donde los familiares de mi madre, que ya mi madre tuvo que mudarse cerca de donde mi abuela y alquilar una casa. Y definitivamente lo que decidimos era que uno de nosotros iba a bajar a acompañar a mi tía y el otro no íbamos a quedar donde mi mamá. Y yo era quien le daba ese soporte a mi tía, porque ya mi hermana, cuando mi abuela muere, ya este espíritu de lesbianismo que yo le había comentado, ya había tomado una posesión muy fuerte de ella. Yo recuerdo que cuando nosotros subíamos al barrio, que quedaban paralelos, porque venimos del barrio de Villa Francisca, estábamos entre el medio de un barrio que le llaman San Antón, que está en la zona colonial, y Villa Francisca. Entonces cuando nosotros subíamos habían unas personas, las cuales por ética no voy a mencionar sus nombres, pero eran personas que nosotros, bajo el desconocimiento de la grandeza de Dios y que Dios aborrece estas cosas, nosotros lo veíamos a ellos como con una autoestima, por decirlo así, como que lo idolatrábamos. Eran delincuentes. Admiración. Exacto. Eran personas delincuentes que ya con tan temprana edad estaban en la calle haciendo cuantas cosas. Entonces, estas eran mujeres que tenían un conocimiento más pleno que nosotros, porque nosotros éramos niños. Y llegaron a quitarle dinero a mi hermana. Entonces ya habían unas personas las cuales eran cercanos a nosotros y comenzaban a decirme a mí, tu hermana es lesbiana. Y yo lloraba, yo recuerdo que yo lloraba y yo decía, no, sí, ella es lesbiana, me decían, pero en forma de burla. Yo sé que este testimonio va a llegar a muchos lugares, por eso me preservo la palabra aberrante que ellos usaban, pero en otro término lo decían. Y yo recuerdo que yo empecé a ver lo que eran personas consumiendo estupefacientes. Yo llegué a ver personas que estafaban en un bloque que quedaba detrás de la casa de mi abuela materna. Llegué a presenciar en muchas ocasiones varias personas de esas que yo lo veía en la cancha. Antes de yo ir a la cancha a jugar, yo lo veía fumando. Y esto fue despertando el deseo en mí un deseo. Pero yo llegué a ver ciertas cosas, porque no solamente se movía lo que era esto, sino que era un barrio muy perverso donde tú no podías sacar un celular. En ese tiempo, ya hablando de los años 2000, 2002 por ahí, se metió lo que fue el robo en el barrio. Entonces esto fue algo que me marcó, porque ya yo no, al pasar a otro ambiente, como te explicaba, fue algo tan fuerte que yo dejé el taekwondo. O sea, ya yo casi siendo cinturón negro en taekwondo, yo decidí soltarlo. Yo recuerdo que yo fui en una ocasión a un torneo y cuando voy a ese torneo, yo perdí el torneo porque ya el enfoque no era el mismo. Entonces me dieron un golpe en la cara, el cual yo dije, no vuelvo más por ahí. Y mi tía me preguntó, ¿y qué pasó? Y yo le dije, no quiero saber más de esto. Ya faltándome para ser cinturón negro, yo era cinturón rojo punta negra. Las personas que han estudiado, han practicado este deporte pueden saber lo que yo estoy hablando. Entonces tiré la toalla, ya llegando casi a la meta. Solté el deporte, empecé a juntarme con personas de los lugares de Ciudad Nueva,
próximo al liceo donde yo estaba, empecé a escaparme de la escuela. O sea, ya el protocolo de la escuela era que había que ir con zapatos negros, tu camisa por dentro. Ya yo iba como los demás personas que eran mayores a mí, que no tenían el enfoque de ir a coger clases, sino que me ponían unos tenis blancos. Entonces empecé a hacer cosas que ya no eran las que se me habían enseñado en mi casa. Fue tan tal que en fracción de 1 o 2 años, personas que nos vieron con la crianza que nos dieron, ellos dijeron, pero es que ellos no parecen lo que se criaron ahí con esa señora. Dios mío. Fue algo fuerte, porque empezamos a cambiar radicalmente. Y de ahí empezó lo que es la delincuencia a tomar auge en tu vida. Yo recuerdo que en una ocasión me escapé de la escuela y cogí, aquí estaban celebrando lo que es la Feria del Libro. Se celebra siempre en el mes de abril. Y ese día, sin yo ir de paseo, porque siempre llevaba en las escuelas, y yo recuerdo que en una ocasión fui allá y me empecé a robar una revista. Y al lado de mí agarraron una persona y yo me puse nervioso, pero no me agarraron a mí. Y eran revistas caras porque eran de baloncesto. Yo amaba el baloncesto porque según me decían que mi padre jugaba y eso. Y cuando me robo esta revista, varón, yo veo que se llevan los muchachos y a mí, cuando uno está en el mundo, uno dice que Dios está guardando a uno, pero Satanás me estaba dando rienda suelta. Y acontece que esto pasó, ya yo me fui envolviendo en lo que fue el mundo del robo. Ya había un espíritu de robo sobre mí operando. Pero ¿qué pasa? Luego de esto yo me sigo escapando de la escuela, entonces empiezo a conectar con una persona que ya en ese tiempo se había entrado aquí lo que eran las naciones, que eso había entrado por vía de la cárcel y de Estados Unidos. Que las naciones es lo que se le llama banda. Exactamente. Bandas delictivas. En ese tiempo estaban lo que eran los Latin King, los Blood, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en muchos detalles. Y yo empecé a socializarme con estas personas. Ya yo en primero de bachiller. Solté la buena juntiña que yo tenía, que eran jovencitos que jugaban baloncesto, pero eran sanos. Porque en ese tiempo yo recuerdo que yo iba al Club San Lázaro a practicar y en ocasiones, si uno iba con un arito puesto, el manager no te dejaba jugar. Entonces ya yo fui soltando esas juntiñas y fui conociendo a otras personas, las cuales yo le decía, yo quiero ser parte de la organización. ¿Qué yo tengo que hacer para yo ser? Y había una persona que era nacido y criado con mi madre un poco más joven y él pertenecía a esta organización. Y siempre yo lo veía a él como un patrón a seguir. O sea, de esta persona que yo le comenté que como que lo admiraba. Y eran personas que yo lo veía siempre con estupefacientes, ya habían caído presos por este tipo de cosas. Y uno lo veía como que estos son los que en la calle están comandando, lo que los tiguerones respetan. Entonces, él pertenecía a las bandas, pero de otro bloque, de otro sector. Él había entrado a la organización. Entonces yo recuerdo que en una ocasión esta misma persona, en una ocasión mi hermana, le da alrededor de 300 pesos en ese tiempo para que él compre una onza de lo que es marihuana. Y yo recuerdo que cuando estamos allá en la casa, estamos solos, mi madre trabajaba en una tienda, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estábamos solos. Y yo recuerdo que en esta ocasión, esta persona viene con otro acompañado y ellos están picando la droga delante de mí. Y me dice él que si yo quería probar. Entonces en ese momento yo le dije sí. Y a partir de ese momento, ese espíritu tomó posesión de mí, porque esto es espiritual. A veces nosotros vemos
hijo de nosotros que se ponen rebeldes, pero alguna puerta se abrió. Y yo recuerdo que esto lo tomamos entonces por costumbre. A raíz de esto empezamos a hacer este tipo de cosas, este tipo de malas costumbres. Y no tanto empecé con lo del vicio, sino que me uní a la banda. Tan fuerte de que una de las preguntas que me hicieron, que si había un hermano y estaba mi madre, que a quien yo mataba, de los dos. Y yo, del odio tan grande que tenía, yo le dije a mi madre, me dijeron no. O sea, yo recuerdo como ahora, porque este tipo de banda es algo que Satanás lo hizo para operar lo que es el satanismo oculto. O sea, ellos te sujetan a una serie de escrutinio y de procesos para poder ser parte de la organización. Exacto, o sea, hay reglas, hay normas, porque esto viene desde arriba. Si tú hacías algo, cometías un acto, te ponían en lo que es una disciplina. Yo recuerdo, yo llegué a participar en varias reuniones, pero esto no duró mucho en mi vida, porque ellos incluso hasta llegaron a mochar personas con gilet y todo. Esto fue algo terrible. Yo llegué a presenciar cómo un joven delante de mí le partieron la cara, y luego de que le parten la cara le dicen que no, que se confundieron. Wow. O sea, yo llegué a envolverme en lo que fue salir a atracar, no con ellos, sino con personas que ya nos conocíamos, envuelto, llegué a escaparme de la escuela, un desastre, escaparme de la escuela, coger para lugares, a consumir droga, yo siendo un jovencito, alcohol, y para mi madre yo estaba estudiando. Wow. Luego esto fue aumentando, ya cuando paso a lo que es segundo de bachiller me botan del liceo donde yo estaba, tengo que inscribirme en otro liceo. En este liceo yo entonces me meto más profundo porque estoy cerca de la persona con la cual yo estoy en esta banda y estamos ahí. Y yo recuerdo que en esta ocasión me fue mal porque yo intento quitarle un celular a una joven, y cuando intento quitarle el celular a la joven en forma de chercha, de relajo, la joven a los 10 minutos viene de allá para acá con 2 policías. Dios mío. Cuando ella viene con los 2 policías, me dicen que yo estoy preso. Digo, yo preso, pero ¿y por qué? Sí, usted está preso porque usted intentó quitarle el celular. Y yo, no, pero yo estaba relajando, no, camino. Me llevaron a la estación de policía de Politur, en El Conde, un lugar muy conocido aquí en la zona colonial. Ahí llamaron al tío mío, el cual yo le mencioné que es homosexual. Y a raíz de esto, esta persona, cuando yo le digo que no le cuente a mi madre, me dice, no, tu mamá lo sabe. Digo, wow. Y mi mamá, cuando llega del trabajo, porque solamente al yo ser menor de edad me detuvieron y me sentaron aislado, porque algo que el Señor me libertó fue de yo caer tras las rejas, ya profundamente, como hay personas que se vuelve una reincidencia. Pero aún así, mi madre me dio lo que le decimos aquí una pela, muy fuerte, me pusieron de castigo. Pero esto no me arregló, sino que me fue poniendo peor. Ya yo estaba envolviéndome más y más, cada día más, en lo que es el vicio, conociendo personas, porque ya mi círculo estaba cerrado con este tipo de personas. Ya nosotros estábamos que yo me paraba en los semáforos, en la hora de tapones, 5 o 6 de la tarde con 2 o 3 personas, y si encontrábamos una persona hablando por el celular de este lado en un carro público, le tirábamos y le quitábamos el celular y dejábamos a esa persona atónito, porque en lo que tú estás buscando ya vamos lejos. Y esto traía lo que era, yo iba viendo lo que era la traición, porque habían personas que salían contigo, pero si vendían el artículo te decían que no, que lo engañaron. Si quitábamos una cadena, que no, que dieron menos. Yo recuerdo que en una ocasión en un carnaval quitamos lo que fue una cangurera aquí a una persona americana, y cuando
la tiraron a un lado que yo voy a recogerla. Me salieron una manada como de 12, 15 delincuentes que eran del barrio 27 de febrero, un sector muy caliente de aquí. Y no me quedó más remedio que entregarla. Ya yo estaba pensando, porque tenía tarjeta de crédito y de todo, y en ese tiempo estaba iniciando lo que era la compra por internet. Ya yo decía, voy a comprar varios pares de tenis Jordan para ponérmelo, pero el plan no se efectuó porque lo que hicieron me lo quitaron. Entonces, ya yo al estar envuelto en este mundo, entonces fue volviendo un círculo vicioso. Entonces ahí yo consigo un trabajo en una imprenta. Cuando consigo el trabajo en la imprenta, yo me envuelvo en los dos mundos. Estoy estudiando de tarde trabajo, pero empiezo a moverme en otro círculo con los mismos delincuentes y paso a lo que es con dos personas por vía de una prima mía, y yo lo conozco a ellos, entonces ellos me introducen ya en lo que es el mundo de la droga y la venta. Cuando yo empiezo a vender, yo conozco a estas personas, las cuales en pocas palabras, como decimos los dominicanos, me becaban, me daban bebida, comida, porque yo siempre me llegué a juntar con personas mayores que yo, personas que me llevaban a mí 7, 8 años, 10. Y yo recuerdo que cuando me junto con esta persona tengo una conexión. Ya anteriormente yo había ido a la cárcel a visitar unas cuantas personas por vía de esa misma prima mía, delincuente fuerte, persona condenada a 20 años, y yo fui conociendo. Entonces ahí dentro hubo una persona que me dio una palabra y me dijo, cuando usted vaya a hacer algo, hágalo en grande, no haga cosas pequeñas. Entonces yo me fui con estas palabras que no fueron constructivas de parte de Dios, sino que empecé a conocer personas las cuales me fueron hundiendo más. Estas personas, ya lo que había era una avaricia en uno, de uno querer comprar unos tenis, querer tener prenda, que un anillo con mi nombre, y que una pasola, etcétera, etcétera, porque eso es lo que se veía en los barrios. Ya yo venía de ver personas que lo habían matado, veía un velorio de hasta 2 y 3 días, la gente consumiendo marihuana, bebiendo ahí mismo, consumiendo alcohol, yo siendo un menor. Y acontece que cuando yo conozco estas conexiones, estas personas ya me sueltan lo que es la droga sin yo tener que dar dinero. O sea, ellos me entregaban, cuando yo la vendía, yo la entregaba a ellos. Yo empiezo a transportar lo que es la droga desde un sector hasta mi sector. Wow. Yo recuerdo que en una ocasión, la misericordia de Dios estuvo conmigo, porque cuando yo venía bajando precisamente ese día, no estaba cargado, y me detuvieron, me apiaron de un carro. Yo tenía una lente Cartier, una réplica, lo cual llamaba mucho la atención. También el atuendo, la forma de vestir, siendo un jovencito, como le dicen aquí, un menor, llamaba mucho la atención. Y aquí hay unos cuantos barrios, los cuales cuando tú entras y sales, hay policía, pero la policía sabe a qué tú entras. Entonces los policías me apiaron, me revisaron. Fue algo vergonzoso porque hasta me revisaron mi parte íntima. Wow. Y todo. Y la misericordia de Dios me alcanzó en ese momento. Y cuando sigo atado ahí, yo recuerdo que lo último que yo hice, yo tenía un celular, yo contacté a varias personas, les decía que yo tenía la mercancía, que me llamaran. Y como yo trabajaba en una imprenta, yo hacía la pantalla de que yo trabajaba, pero yo de noche vendía. Yo iba en la bicicleta y le transportaba lo que era el cargamento. Y a raíz de esto, mi madre empezó a darme seguimiento porque ya estaba manejando un volumen de dinero, el cual es notable porque cuando tú bregas con droga, tienes mucho menudo. Sí. Y mi madre en un momento, yo recuerdo que tenía un jacket
el dinero, y mi madre me sorprendió. Cuando yo fui a buscar lo que supuestamente era mío, mi madre me pregunta que de dónde yo saqué todo eso. Porque yo mismo me delaté. En una ocasión me llamó un cliente y cuando me llama le digo, sí, yo voy. Para mí no había nadie en la casa. Y cuando yo le digo, sí, mi mamá me salió de repente. Y yo tuve que testificarle que sí, que yo estaba envuelto en ese mundo y que no era mío, que ella no lo podía botar. Que yo tenía que entregar el dinero. Y yo recuerdo que ya esto lo que fue creando un conflicto, porque ya mi mamá vivía con una persona que no era mi papá, el cual yo le había faltado el respeto en varias ocasiones. Y ya habíamos tenido ciertos roces. Y siempre había un menosprecio, el cual yo buscaba un refugio en lo que era la marihuana. Porque ya yo lo que veía era que cuando yo estaba en ese estado, era que yo podía como salir de la realidad. Wow. Entonces cuando yo llegaba a mi casa era pelea, que si no llegué tarde, entonces ya yo quería ser un poco liberal. Y yo recuerdo que en una ocasión hice que me botaran del trabajo, el cual yo estaba, y ya empecé a envolverme un poco más profundo, porque cuando hago que me boten del trabajo, el cual yo estaba, ya yo aquí estoy trabajando tiempo completo y empecé a estudiar de noche. Aquí ya yo estoy más profundo, porque entonces cuando yo voy para la escuela, antes de yo entrar a la escuela, yo tengo que fumar. O sea, yo llegaba todos los días con los ojos rojos a la escuela. Yo recuerdo que en una ocasión, una profesora de ciencias sociales me dijo, joven, ¿y por qué usted siempre tiene los ojos rojos? Y yo le decía, no, que lo que pasa es que me duele la cabeza. Y yo tomé eso de costumbre de ir todos los días a la escuela bajo esos efectos. Ya yo me fui metiendo más profundo, ya yo me estaba juntando con más delincuentes, ya yo veía cómo los delincuentes picaban delante de mí hasta 50 y 100 gramos de lo que le llaman el crack. Ya nosotros nos volvimos en lo que fue una chimenea. Wow. Prendíamos uno, apagábamos el otro y mandando a comprar comida. O sea, ya yo estaba envuelto de lleno en ese mundo. Dios mío. Lo cual yo en un momento consigo otra conexión y empiezo a vender lo que es el crack. Esto es tan profundo que yo tenía un tío que en esa misma esquina donde se vendía la droga, como si fuese un centro comercial, él tenía un negocio y en ese negocio le decían, tu sobrino está en malo paso, tu sobrino está en esto. Lo último que él hizo que pagó para que le llevaran una foto mía y uno de los componentes míos, en una ocasión, eso fue cuando se introdujeron lo que fueron los celulares con cámara. Yo recuerdo como ahora nosotros estábamos fumando, un grupo como de 10 personas. El más menor era yo. Y esta persona me tiró una foto. Mi tío le pagó por esa foto, para él darse cuenta de lo que yo estaba. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer esto, me estaba ya causando problemas porque yo tenía que casi amanecer en la calle. Y yo tomaba como excusa quedarme en la casa de una prima mía. Entonces esto me fue trayendo ya problemas en lo que fue con mi madre. Y eso, porque ya había un desprecio bajo la rebeldía. Había un menosprecio. Siempre yo decía, pero ¿y por qué yo nací? ¿A qué yo vine a este mundo? Yo decía, yo sé que yo soy hijo de esta gente porque dicen que yo soy igualito a mi padre. Pero ¿tú no te identificabas como hijo? No, realmente no, porque es que ya había un desprecio. Yo recuerdo que año tras año, cuando aquí lo que se llama, que le dicen el cañonazo, cuando entra un año... El misil. Mi hermano, el anhelo mío era, yo me acercaba a mi madre y yo le decía, ¿tú me amas? O sea, esas eran las palabras que yo le decía, mami, ¿tú me amas? Y me decía, claro, mi hijo, como yo te amo. Pero ya, fruto de la rebeldía, fueron aconteciendo tantas cosas que el mismo enemigo me iba cauterizando. Poniéndote en duda de ese amor.
de ese amor. Entonces, cuando acontece esto de que ya yo estoy envuelto, yo conozco una persona en una ocasión en la cual ya yo quiero como cambiar, porque yo recuerdo que en ese año, antes de que entrara el año, yo fui con un grupo a drogarme. Cuando yo voy a drogarme, que yo voy a saludar a mi mamá, felicitarla, yo vi la tristeza en la cara de mi madre. Y yo dije, wow, yo no puedo seguir en esto, verdaderamente. Entonces, cuando yo vi esa tristeza de ella, yo entendía que yo tenía que zafarme de ese mundo. Nunca había caído preso, gracias al Señor. Pero hubieron ocasiones en que sí, por poco y caía. Y conozco a esta persona. Cuando conozco a esta persona, más adulta que yo, acontece de que empezamos a socializarnos. Esta persona yo la conocí por vía de una tía mía que trabajaba en un salón, y cuando yo conozco a esta persona, varón, hubo un roce entre ella y yo. Y cuando yo sostengo esta relación con esta persona, esto fue un boom, porque me llevaba alrededor de 11 años y mi familia no estaba de acuerdo. Entonces, cuando esto es lo que causa un revuelo en mi casa, pero Satanás es tan audaz y sagaz que te pone cosas para que tú te entretengas, pero es lo que te va a atar más. Sí. Y yo no entendía lo que la gente decía en ese momento, de ciertas cosas. Entonces, esto llevó un colapso en lo que fue mi casa, porque ya yo, entonces, me había apartado un poco de la droga, pero ¿qué pasa? Que cuando me aparto de este mundo, entro en lo que es a tener que buscar dinero para estar con esa persona. Y ya mi familia está viendo ciertas cosas que yo no podía percibir en el momento. Acontece que a mí me botaron de la casa. Cuando me botan de la casa, ahí yo entendía ya, yo había aclarado la duda que yo tenía. Y esta persona me dio el auxilio en su casa. Entonces yo duré ahí alrededor, un error mío, alrededor de 6 meses, que no hablaba con mi madre, enemigo de mi madre. Pero uno de los mandamientos con promesa es amar a tu padre y a tu madre. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados sobre la tierra. Wow. Entonces yo, a raíz de esto, varón, estaba enemigo de mi madre, y esto me pesó, porque aquí entonces yo entré en un plano con esta persona, la cual yo sostuve esa relación, y yo pasé ya aquí una etapa de niño a hombre, porque al esta persona llevarme a mí más años, había un mundo. Entonces aquí esta persona lo que me propuso fue que me apartara de la droga si yo quería estar con ella. Yo desde un punto de vista yo lo vi como algo positivo, y ya Dios estaba obrando en mi vida, ya Dios venía entrando en el asunto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo paso a estar con esta persona, yo empiezo a ver ciertas cosas, las cuales fue un proceso muy fuerte, porque ya esta persona salía para la calle, pero yo me quedaba en la casa. Y a raíz de un tiempo yo tuve una niña con ella, la cual fue mi primera hija. Y sufrí mucho en base a esta relación, sufrí mucho, porque presencié muchas cosas, las cuales por ética uno las reserva. Sí, es tremendo ver una situación como esta. Entonces ya de ahí fue el Señor tratando contigo ya
para venir a los pies del Señor o te fuiste más hundiendo en la calle? Acontece que aquí yo entro en la idolatría. Wow. Aquí yo entro en la idolatría porque cuando yo me uno a esta persona, entra en mí lo que es una retribución espiritual, un reclamo, porque todo lo que yo había hecho en aquellos días ya me estaba pasando factura. Usted sabe que cuando usted peca, van donde el Señor, donde los ángeles, y le dicen, pero tú dices en tu ley que no se puede robar, ¿qué hacemos con este hombre? Eso me marcó de forma tal que yo no encontraba trabajo. Vamos a continuar esa segunda parte en la segunda entrega porque ya el tiempo ha colapsado acá, pero creemos que la segunda parte vas a explicar ya cuando entraste a la idolatría, ya cuando te hundiste más y cómo aceptaste al Señor y cómo viniste a los pies del Señor. Amén. Vamos a cortar por asunto de brevedad y de tiempo para que nosotros continuemos en el segundo segmento. Esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro hermano John Heredia, ministro de la palabra de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento. Manténgase ahí en línea. Dios te guarde.